Hola amigos, hoy vamos a explorar un tema asombroso. China activa su arma de pulso electromagnético y el mundo queda en silencio. Antes de entrar en detalles, no olvides darle like, suscribirte y seguirnos para estar al tanto de todas las novedades. El día que la Nación del Dragón activó su arma de pulso electromagnético, EMP, fue el día en que el mundo, tal como lo conocíamos, quedó en silencio. No fue un silencio audible de la naturaleza, sino la mudez abrupta y total de la tecnosfera global, la red invisible de electricidad, comunicaciones y software que sostiene la civilización moderna. El evento, que se había temido en los círculos de defensa y geopolítica durante décadas, no ocurrió en un escenario de guerra declarada, sino como una demostración de fuerza calculada que paralizó a sus adversarios y redefinió, de manera irreversible, el concepto de guerra total en el siglo XXI. La activación de este arma del juicio final no nuclear puso de manifiesto la extrema vulnerabilidad de la sociedad conectada y el poder desproporcionado que una sola acción estratégica puede conferir a una potencia con voluntad de dominio. El arma utilizada no fue un dispositivo pequeño y localizado, sino un misil balístico de alcance intermedio, modificado para detonar una ojiva de pulso electromagnético de gran altitud, HEMP. Los analistas de inteligencia occidental creen que el misil era una variante del DF-21, o posiblemente el más moderno DF-26, conocido por su capacidad de ser lanzado desde lanzadores móviles. La clave de esta tecnología no reside en su ojiva explosiva, sino en la altitud de detonación, que se estima entre 30 y 400 kilómetros sobre la superficie terrestre, y en la ingeniería de la ojiva, que maximiza la generación de rayos gamma de alta energía. La detonación no nuclear del pulso electromagnético se basa en la conversión de energía de una explosión controlada, que genera una rápida aceleración de electrones a través del campo magnético terrestre. Esta interacción crea tres componentes distintos del pulso. El E1, un pico ultra rápido que daña los microchips y los circuitos electrónicos sensibles. El E2, similar a un rayo, que afecta a las líneas de alimentación y comunicación. Y el E3, un pulso de larga duración que induce sobretensiones masivas en las líneas de transmisión eléctrica de larga distancia, fundiendo los transformadores de las subestaciones de energía. La Nación del Dragón eligió un momento y una ubicación que maximizó el efecto geográfico. El misil fue lanzado desde una base en el interior del país y se detonó sobre un punto estratégico en la alta atmósfera que cubría un vasto territorio de naciones rivales en el Indo-Pacífico, incluyendo Corea del Sur, Japón y una porción significativa de las bases militares estadounidenses en la región. La línea de visión directa desde la detonación HEMP fue lo que garantizó un efecto de barrido total sobre toda la electrónica no protegida. El efecto fue instantáneo y brutal. En el lapso de una milmillonésima de segundo, un nanosegundo, del componente I1, la ola de sobrevoltaje electromagnético recorrió los cables de cobre y las placas de circuitos impresos de millones de dispositivos en las zonas afectadas. Los smartphones se apagaron y sus microprocesadores se quemaron permanentemente. Las computadoras de escritorio y los servidores de datos, incluso aquellos que no estaban encendidos, sufrieron la inducción de corriente que destruyó sus memorias y unidades de almacenamiento. Los vehículos modernos, con sus complejos sistemas de gestión electrónica, ECU, se detuvieron en seco en las autopistas, convirtiéndose en cascarones metálicos inertes. El rugido del tráfico se convirtió en el silencio más inquietante. Los sistemas de comunicación colapsaron. Las redes celulares dejaron de funcionar, no por la saturación de llamadas, sino porque las estaciones base y los conmutadores ópticos vieron sus circuitos fundidos. Los centros de datos, la columna vertebral de la economía digital y las finanzas sufrieron un apagón total, y la destrucción de los discos duros y las unidades de estado sólido. Las pantallas que antes emitían información vital se quedaron en un negro estático, un símbolo del fin de la era digital. El componente E3 del pulso se encargó de la infraestructura de energía. La inducción de la corriente en las líneas de transmisión de alto voltaje que cruzan los países afectados generó una sobrecarga que superó con creces la capacidad de protección de los transformadores de potencia. Estos transformadores, que son enormes,
caros y difíciles de reemplazar, se incendiaron o fundieron en cientos de subestaciones, paralizando permanentemente las redes eléctricas y sumiendo a ciudades enteras en la oscuridad. El suministro de electricidad no se perdió por un simple fallo, sino por la destrucción física de los componentes esenciales que no podían ser sustituidos en días o semanas, sino en meses o incluso años. El silencio que se apoderó del mundo fue el resultado directo de este colapso infraestructural. Los aeropuertos se paralizaron. Los sistemas de control de tráfico aéreo, esenciales para guiar a los aviones, dejaron de funcionar. Los aviones en el aire se vieron obligados a navegar ciegamente, utilizando métodos analógicos de la era predigital, asumiendo un riesgo catastrófico en el aterrizaje. Los sistemas bancarios y los mercados financieros se congelaron, incapaces de procesar transacciones o acceder a datos. El dinero, que ya era mayoritariamente digital, se convirtió en una abstracción sin valor en un instante. La Nación del Dragón eligió este método de ataque porque representaba el golpe sin sangre perfecto. No causó un daño físico masivo directo a la población, como una bomba convencional o nuclear, pero paralizó la capacidad de sus adversarios para proyectar poder, coordinar una defensa o, de hecho, funcionar como una sociedad moderna. Este ataque EMP fue, esencialmente, una decapitación industrial y militar. El impacto militar fue igualmente paralizante. Las bases aéreas y navales de las naciones afectadas perdieron su capacidad de mando y control. Los sistemas de radar se volvieron inoperables. Los sistemas de misiles vieron sus computadoras de lanzamiento inutilizadas. La comunicación por satélite, vital para coordinar la respuesta global, se interrumpió, ya que los transceptores y las unidades de procesamiento de señales en las estaciones terrestres quedaron inservibles. Las Fuerzas Armadas quedaron aisladas, incapaces de recibir órdenes, coordinar movimientos o incluso determinar la magnitud exacta del ataque. La respuesta inicial de las naciones afectadas fue el caos total. Los gobiernos quedaron desconectados de sus agencias y de la población. La cadena de mando se rompió. En las primeras 24 horas, el problema más apremiante no fue la amenaza de una guerra tradicional, sino la crisis humanitaria y social. Los sistemas de suministro de agua y las plantas de tratamiento de aguas residuales, que dependen de bombas y sistemas de control electrónicos, dejaron de funcionar. Los hospitales vieron cómo sus equipos de soporte vital electrónicos fallaban, y solo aquellos que dependían de generadores de diésel protegidos pudieron mantener operaciones mínimas. La distribución de alimentos y la aplicación de la ley se vieron comprometidas por el fallo de los vehículos de emergencia y los sistemas de comunicación policial. La sorpresa de este evento no fue solo el uso del arma, que era una capacidad conocida, sino la absoluta eficacia del ataque y la profundidad de la vulnerabilidad de las naciones tecnológicamente avanzadas. A pesar de las advertencias de los expertos y los informes clasificados sobre los riesgos del EMP, la inversión en protección y endurecimiento, el hardening, de las infraestructuras críticas fue notoriamente insuficiente e incompleta. El ataque EMP expuso una falacia estratégica en la defensa occidental, la creencia de que la complejidad tecnológica era una fortaleza intrínseca. En cambio, demostró ser un talón de Aquiles. Un sistema complejo con miles de millones de puntos de fallo interconectados puede ser derrotado por un único punto de ataque bien ejecutado. La Nación del Dragón no necesitaba invadir ni lanzar una guerra nuclear para ganar. Solo necesitaba apagar el interruptor digital. En las 72 horas que siguieron al ataque, el mundo se movió hacia una sociedad predigital. La comunicación se limitó a radios de onda corta, operadas manualmente. El transporte se redujo a la marcha a pie, o vehículos más antiguos sin electrónica esencial. La economía se detuvo, regresando a un intercambio rudimentario de bienes tangibles. La Nación del Dragón había logrado un dominio estratégico sin precedentes al silenciar a sus rivales. El silencio del mundo era el grito de victoria de su avanzada y despiadada guerra asimétrica del siglo XXI. La lección fue clara y aterradora. La mayor fortaleza de la civilización moderna es también su mayor debilidad. El alcance del desastre se extendió mucho más allá de las fronteras inmediatas de las naciones blanco. La interrupción del flujo de información y el colapso de las cadenas de suministro tuvieron un efecto dominó global.
Los mercados de materias primas, al no poder acceder a los datos de inventario y transporte, se paralizaron. Los puertos marítimos quedaron inoperables debido al fallo de las grúas controladas por PLC, Programmable Logic Controllers, y los sistemas de gestión automatizados. Millones de contenedores quedaron varados, interrumpiendo el comercio y la distribución de bienes esenciales, desde productos farmacéuticos hasta piezas de automóviles. Este desarrollo podría cambiar la dinámica global de la tecnología militar. Si te está interesando esta información, asegúrate de darle like, suscribirte y seguirnos para más análisis sobre este tema crucial. El componente E1, el más rápido y dañino del pulso, fue el responsable de la destrucción del software. Este pulso induce corrientes tan rápidas que los transistores dentro de los chips no tienen tiempo de reaccionar y se funden por sobretensión. Este efecto fue particularmente devastador en los sistemas de control industrial, SCADA, utilizados en la gestión de plantas químicas, refinerías de petróleo y centrales nucleares. Aunque las centrales nucleares tienen múltiples capas de protección y suelen ser más resistentes, los sistemas auxiliares de control, refrigeración y monitorización sufrieron daños graves, lo que llevó a paradas de emergencia incontroladas y la necesidad de enfriamiento manual con métodos de la era de los 50, aumentando el riesgo de accidentes nucleares menores. La ejecución estratégica de la Nación del Dragón fue notable por su simultaneidad y precisión. La selección de la altitud de detonación fue calculada para maximizar la huella sobre las áreas críticas de la infraestructura de los rivales. Al detonar el HEMP en el límite superior de la atmósfera, la ionosfera o más arriba, la onda electromagnética viaja hasta el horizonte y más allá, siguiendo la curvatura de la Tierra a lo largo de las líneas de transmisión y las antenas de comunicación. Esto significa que un solo misil, detonado en el punto justo, puede neutralizar un continente entero. La fragilidad de las Smart Grids, redes eléctricas inteligentes, fue expuesta sin piedad. Estas redes, que dependen de sensores, comunicaciones inalámbricas y medidores inteligentes para la gestión eficiente de la energía, se convirtieron en un blanco fácil. La interconectividad de la red eléctrica continental significó que el fallo en los transformadores de interconexión de una región se propagó rápidamente a otras, lo que provocó una cascada de apagones que se extendió incluso a zonas fuera de la huella directa del pulso. El fallo del componente E3 reveló que, a pesar de las inversiones de miles de millones en modernización, el núcleo de la red seguía dependiendo de una tecnología de transformadores que no había sido debidamente protegida contra picos de voltaje no convencionales. Y así llegamos al final de nuestro análisis sobre el arma de pulso electromagnético de China. ¿Qué piensas de este avance? Déjanos tu comentario. Recuerda darle like, suscribirte y seguirnos para más noticias impactantes. Nos vemos en el próximo video.